La cuenta regresiva ya está en marcha y el ambiente alrededor de Cruz Azul empieza a cargarse de tensión y expectativa, porque lo que viene en el calendario no es cualquier cosa. Se trata de un duelo de los que marcan temporadas, de esos que no solo se juegan en la cancha sino también en la mente y en el corazón de los aficionados. La máquina tendrá que viajar hasta Nuevo León para verse cara a cara con Tigres en la fecha 12 del torneo, y la previa lo pinta como el encuentro más atractivo de todo el fin de semana. No es para menos, hablamos de dos equipos que se han ganado un lugar entre los grandes aspirantes al título y que no suelen regalar absolutamente nada cuando se enfrentan. La visita al volcán nunca es sencilla, y menos ahora que los felinos también pelean en la parte alta de la tabla. Sin embargo, lo que realmente complica la situación para Cruz Azul no es solamente el rival, sino el dilema que carga encima su entrenador Nicolás Larcamón. El técnico sabe que está caminando sobre una cuerda floja porque, más allá de los puntos que se juegan en cada partido, existe una condición reglamentaria que puede cambiar por completo el desenlace del torneo. La famosa regla de menores. Y aquí, el protagonista indiscutible es Luca Romero. El mediocampista argentino-mexicano se ha convertido en pieza obligada no solo por su talento, sino por la necesidad reglamentaria que obliga al club a sumar minutos con jugadores jóvenes. Romero acumula ya 510 minutos en este rubro, pero aún falta exactamente la misma cantidad para que Cruz Azul alcance el mínimo que exige la competencia, 1.170 minutos en total. Y lo más preocupante es que 4 juveniles celestes se encuentran disputando el Mundial Sub-20, lo que imposibilita que sus minutos puedan ser sumados si antes no han jugado una cantidad mínima con el primer equipo. La realidad es que ese requisito está demasiado lejos de cumplirse, lo que deja al Larcamón sin margen de maniobra. El único camino es darle a Luca Romero un rol prácticamente fijo de aquí al cierre de la fase regular. Esto genera un escenario curioso, porque por un lado está la necesidad de competir con lo mejor en partidos de altísimo voltaje como los que vienen ante Tigres, América o Monterrey. Y por el otro está la obligación de cumplir con la regla. Significa que, al menos 85 minutos por encuentro, un juvenil tendrá que estar en la cancha, y en estos momentos solo Luca es una garantía para eso. El riesgo es enorme, porque si no se llega al mínimo, el castigo es severo, 2 puntos menos en la clasificación final. Y ya sabemos que en un torneo tan cerrado, perder 2 unidades puede ser la diferencia entre avanzar directo a la liguilla o tener que jugar un repechaje lleno de incertidumbre. El panorama se vuelve todavía más complejo al pensar en cómo se deben administrar los esfuerzos. Larcamón tendrá que hilar muy fino, porque si bien hay partidos como los que se vienen ante Necaxa y Puebla, que en teoría podrían prestarse para darle minutos a otros canteranos, el resto de rivales son de peso pesado. Tigres, América, Rayados y Pumas representan batallas en las que se juega más que 3 puntos, se juega confianza, prestigio y hasta la moral del grupo. Difícil imaginar que el entrenador quiera experimentar demasiado en esos escenarios. Por eso, el foco se concentra casi por completo en Luca Romero, que de pronto se encuentra con una responsabilidad mucho mayor a la que quizá esperaba a su edad. Mientras tanto, el resto de la historia alrededor de Cruz Azul también tiene capítulos paralelos. Uno de ellos lo protagoniza Rodrigo Huescas, quien sufrió una dura lesión en la Liga de Campeones jugando con el Copenhague. Apenas al minuto 15 de aquel encuentro frente al Karabaj, el canterano cementero cayó al césped y desde ese momento las alarmas no dejaron de sonar. Su entrenador en Dinamarca no se mostró optimista y dejó entrever que la recuperación podría extenderse al punto de hacerlo perderse incluso el Mundial. Un golpe durísimo para el futbolista, pero también una noticia que resuena en la noria, porque se trata de uno de los jugadores jóvenes más talentosos que ha producido la cantera celeste en los últimos años. Por otro lado, mientras los juveniles del club cumplen compromisos con la selección en el Mundial Sub-20, uno de los que más ha llamado la atención es Emmanuel Ochoa. El guardameta fue protagonista en el empate contra España al detener un disparo en los minutos finales, una atajada celebrada como si hubiera sido un gol. Gilberto Mora fue quien marcó un doblete, pero lo de Ochoa no pasó inadvertido, porque refleja la seguridad que puede transmitir bajo los 3 palos en momentos de máxima presión. Sin embargo, como ya lo dijimos,
Todos esos minutos que los jóvenes acumulan en la cita mundialista no sirven de nada para la regla de menores si no cumplen antes un mínimo con el primer equipo. Esa es la verdadera complicación. Así, Larcamón tiene ante sí un rompecabezas con piezas que parecen no encajar del todo. El equipo viene mostrando solidez en la competencia, pero el fantasma de la sanción por incumplimiento sigue rondando. No es solamente un tema administrativo, es una decisión deportiva que puede condicionar la temporada completa. Cumplir con la regla de menores se convierte en una meta tan importante como sumar victorias, porque al final del camino los 2 puntos que podrían restar en la tabla pesan tanto como una derrota. Y si uno observa lo cerrado que está el torneo, se entiende por qué la dirigencia y el cuerpo técnico tienen la calculadora en la mano cada vez que Luca Romero pisa la cancha. La presión sobre el juvenil es enorme. No solo debe rendir a nivel competitivo para estar a la altura de un club como Cruz Azul, sino que además carga con la misión de salvar al equipo de una penalización que sería difícil de asimilar. En cada partido, los reflectores apuntan a él y a su desempeño, pero también a los minutos que va acumulando. Y lo más curioso es que, pese a que su papel se ha vuelto indispensable por cuestiones reglamentarias, su talento hace que también se gane la titularidad por méritos propios. Es un arma de doble filo, si responde, consolida su lugar, si no, pone en jaque a toda la planificación del club. El calendario no da tregua y cada fecha será un examen. Primero Tigres, luego América, después Necaxa, Rayados, Puebla y finalmente Pumas. 6 partidos en los que Cruz Azul se juega el todo por el todo. Los rivales directos pondrán a prueba la solidez del equipo y la capacidad de mantener la concentración en medio de tanta presión externa. Para los aficionados, la ilusión es grande, porque saben que el equipo tiene con qué competir. Pero también existe esa preocupación latente que solo desaparece cuando se cumpla de una vez por todas con los minutos de la regla de menores. Hasta entonces, cada alineación del Arcamón será analizada al detalle, cada cambio será cuestionado y cada minuto de Luca Romero será contado como si fuera oro. Si hablamos de presión, no podemos ignorar lo que representa este tramo final de la Apertura 2025 para Cruz Azul. La máquina sabe que no hay espacio para errores y que cada partido será determinante no solo en la tabla de posiciones, sino también en la manera en que el equipo llegue anímicamente a la liguilla. Y es que más allá del buen funcionamiento que ha mostrado en algunos tramos del campeonato, hay una realidad que golpea fuerte: cumplir con la regla de menores no es una opción, es una obligación. Dejar de hacerlo significaría perder 2 puntos que podrían costar carísimo. Imagina terminar en el 4.º puesto y que, por esa sanción, caigas hasta el 6.º o 7.º lugar. Imagina tener que enfrentar un repechaje cuando habías hecho los méritos suficientes para calificar directo. Ese es el fantasma que persigue al equipo cada vez que pisa el césped. Luca Romero se convierte entonces en el hilo conductor de todo este relato. Nadie imaginaba al inicio del torneo que el juvenil argentino-mexicano tendría que cargar con semejante responsabilidad, pero así lo dicta la situación. Lo interesante es que Romero no solo está sumando minutos por cumplir, sino que en varias ocasiones ha demostrado que tiene el talento para marcar diferencia. Su despliegue físico, su capacidad de asociación y su habilidad para encontrar espacios lo convierten en un jugador muy útil dentro del esquema del Arcamón. El problema es que, por más bien que juegue, siempre estará a la sombra de los minutos acumulados. Cada intervención suya no se evalúa únicamente en lo futbolístico, sino también en lo reglamentario. Es un doble examen constante. La exigencia aumenta porque los rivales que se vienen no permitirán relajaciones. Tigres es un hueso durísimo de roer, América llega en plan de favorito eterno, Monterrey cuenta con una plantilla de lujo. Pumas vive un buen momento y hasta equipos como Puebla o Necaxa se convierten en trampas peligrosas cuando un grande lo subestima. La presión no está solo en ganar, sino en cómo ganar mientras se administra una plantilla que debe cumplir reglas estrictas. Larcamón sabe que un error de cálculo podría arruinar meses de trabajo. Por eso, cada partido se prepara con la calculadora en una mano y la libreta táctica en la otra. Los aficionados, que suelen ser exigentes por naturaleza, también entienden la complejidad de este escenario. En redes sociales muchos aplauden que Luca Romero esté teniendo minutos porque lo consideran una joya a pulir,
pero también hay quienes critican que el equipo dependa de un solo jugador juvenil para cumplir con la normativa. Es un debate constante, casi una tormenta que se mueve entre la ilusión por el futuro y el miedo a las consecuencias de una sanción. En medio de esa dualidad, el equipo debe mantenerse enfocado. Mientras tanto, los ecos de lo que pasa con los jugadores que están en el Mundial Sub-20 no dejan de escucharse. Emmanuel Ochoa, con sus atajadas decisivas, y Gilberto Mora, con sus goles, generan orgullo en la afición celeste, pero también un dejo de frustración porque esos minutos no cuentan para la regla de menores. Es como ver a tus canteranos brillar en un escaparate internacional, pero sin que eso tenga un impacto real en la obligación reglamentaria del torneo local. Es una paradoja que aumenta el nivel de tensión. Y si a eso le sumamos la incertidumbre alrededor de Rodrigo Huescas, el panorama se complica todavía más. El joven atacante había sido visto como una carta interesante para sumar en la rotación de juveniles, pero su lesión con el Copenhague lo mantiene fuera y hasta pone en riesgo su participación en el Mundial. En otras palabras, Larcamón no puede contar con él como alternativa para los minutos de la regla de menores. Todo se reduce otra vez a Luca Romero. Es como si el peso de una institución histórica cayera de golpe sobre los hombros de un chico que apenas empieza a escribir su carrera profesional. Pero hay que decirlo, en el fútbol mexicano no es la primera vez que sucede algo así. A lo largo de los años hemos visto cómo las reglas han obligado a técnicos y clubes a tomar decisiones que no siempre tienen que ver con lo deportivo. La regla de menores nació con la intención de abrir espacio a los jóvenes y darles protagonismo, pero en la práctica muchas veces se convierte en una presión innecesaria. En lugar de debutar por mérito, algunos jugadores reciben minutos por obligación. Y aunque el caso de Luca Romero es distinto, porque tiene talento para justificar su lugar, la sensación es que la norma termina condicionando de más al equipo. Lo cierto es que el tiempo se acaba y Cruz Azul no puede darse el lujo de especular. Quedan 600 minutos en juego y todavía faltan 510 por cumplir. Eso significa que prácticamente en todos los partidos Luca deberá estar en la cancha casi los 90 minutos. Una carga importante, física y mentalmente, que pondrá a prueba su resistencia y su madurez. Nadie sabe cómo reaccionará en los duelos más exigentes, pero la realidad es que no hay otra alternativa. La afición ya empieza a imaginarse escenarios. Algunos sueñan con ver a la máquina clasificar directo y cerrar fuerte contra rivales de jerarquía. Otros, más pesimistas, temen que los 2 puntos de sanción terminen costando un boleto directo a la liguilla. Sea como sea, lo único seguro es que cada partido que se viene será seguido con lupa. No será un torneo más, será una carrera contrarreloj en la que los minutos de un juvenil pueden definir el destino de un club entero. En ese sentido, el duelo contra Tigres será la primera gran prueba de fuego. No solo se trata de sumar puntos contra un rival directo, sino de demostrar que el equipo puede competir al máximo nivel sin dejar de lado la regla de menores. Si Luca responde bien y el equipo consigue un resultado positivo, la presión puede transformarse en confianza. Pero si las cosas no salen, la tormenta mediática no se hará esperar. Porque Cruz Azul no juega solo contra Tigres, juega también contra el reglamento, contra la calculadora y contra sus propios fantasmas. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Que es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. El mundo del fútbol mexicano se ha visto sacudido por unas declaraciones que ya comienzan a circular con fuerza entre aficionados y periodistas deportivos. Uriel Antuna, el talentoso extremo conocido por su velocidad y desparpajo en el ataque, no dejó indiferente a nadie tras referirse a su paso por el Cruz Azul, uno de los clubes más emblemáticos de la Liga MX. En una entrevista reciente, el jugador no dudó en lanzar un comentario que ha encendido las redes sociales: todavía bien que salí del Cruz Azul. Estas palabras, aparentemente simples, desataron un mar de especulaciones. ¿Qué llevó a Antuna a pronunciarse así? Algunos aseguran que el futbolista hizo alusión a la falta de oportunidades que recibió en su etapa con la máquina, mientras que otros creen que se trata de un reproche velado hacia la gestión interna del club.
que en los últimos años ha sido cuestionada por sus decisiones deportivas y contractuales. Lo cierto es que, independientemente de la intención detrás de la frase, los aficionados no tardaron en reaccionar. Memes, comentarios y discusiones llenan hoy los foros y redes sociales del fútbol mexicano. Quienes siguen de cerca la carrera de Antuña recuerdan que su salida del Cruz Azul estuvo marcada por rumores de desacuerdos con la dirección técnica y con algunos compañeros. Desde su llegada a otros clubes, el jugador ha demostrado una notable mejora en su rendimiento, anotando goles decisivos y mostrando la personalidad que muchos esperaban ver en su etapa celeste. Para algunos, su comentario es solo la confirmación de que su talento necesitaba un entorno más propicio para brillar. Para otros, es un golpe directo al orgullo de un equipo que ha luchado por volver a ser protagonista en la Liga MX. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el rumor no ha dejado de crecer. Analistas deportivos y periodistas se preguntan si estas declaraciones podrían abrir una nueva etapa de tensiones entre exjugadores y el club, o si simplemente forman parte del carácter explosivo y honesto de Antuña, siempre dispuesto a hablar sin filtros. Lo cierto es que, mientras Cruz Azul se prepara para los próximos partidos, Uriel Antuña disfruta de un momento de protagonismo mediático que, sin duda, seguirá generando conversación. ¿Será este solo un comentario pasajero o el inicio de un capítulo más polémico en la historia reciente del club? Por ahora, el murmullo sigue creciendo y los aficionados no pueden dejar de hablar del explosivo todavía bien que salí del Cruz Azul. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.